El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Muy buenas noches. Hemos decidido abordar el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y todas las implicaciones que ha tenido, despertando la ansiedad, la inquietud y las tensiones entre varios países, sobre todo la relación híspida con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Le agradecemos al director del programa, Luis Hermes Ruiz, por haber consensuado y admitido dentro de la programación este espacio dedicado a un tema internacional. Los invitados son Camila Aragón, estudiante de la Universidad Libre, Facultad de Derecho, donde se ha destacado en las cátedras de Derechos Humanos, la Cátedra de Paz y en otras materias. Y el doctor Dícter Zúñiga, penalista, abogado penalista exitoso, con una maestría en Derecho Administrativo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a observar un video que nos permite el contexto sobre un tema puntual, que es la existencia de la OTAN, el ingreso pretendido de Ucrania a la OTAN, el rechazo que ha tenido por parte de Rusia y la negativa a que sea cercada con armamentos y bases militares atlantistas en las fronteras. Miremos, Edison, por favor, ese video. Su personalidad ha quedado de manifiesto una y otra vez. ¡Hurra! Y su aspiración también. Él se siente llamado a restaurar la Gran Rusia. Un objetivo que resulta enorme. Significa Ucrania y significa incluso parte de Moldavia. Es parte de la génesis del conflicto. Por eso Rusia invadió Ucrania, advirtiendo a sus enemigos. Quien intente interferir con nosotros debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Una amenaza soslayada a la OTAN, la alianza militar a la que Ucrania ha pedido ingresar desesperadamente. Si se da ese paso, significa automáticamente la guerra con la OTAN. Y evidentemente aquí puede ocurrir un cataclismo, una hecatombe de marca mayor. Es lo que hasta ahora la alianza, enemiga de Rusia, ha intentado evitar. Ningún país quiere entrar a una espiral de guerra mundial que afectaría todo lo que es el proceso de globalización y a todas las potencias. Ya van casi 2 semanas desde que Rusia comenzó con su invasión en Ucrania. El horror de la guerra se ha hecho evidente cada día. Estamos siendo bombardeados por rusos, estamos asustados. ¿Por qué nosotros? Aquí hay civiles, gente común. En medio del drama, desde Kiev, un discurso desesperado llega a todo el mundo. Toda la gente que muera a partir de hoy también morirá por vuestra culpa, por vuestra debilidad, por vuestra desunión. Volodymyr Zelensky le habla a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. El líder ucraniano les pide actuar, que cierren su espacio aéreo, que los dejen ingresar a la alianza. Pero la OTAN se niega. No somos parte de este conflicto y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que no se intensifique y se extienda más allá de Ucrania. ¿Pero qué es la OTAN? ¿Qué papel juega en el afán de Vladimir Putin de invadir Ucrania? La OTAN es una alianza defensiva, una alianza militar. Surge para contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría
La Guerra Fría se acabó hace más de 30 años, pero la alianza se mantuvo, incluso creciendo hacia Europa del Este, a países que alguna vez formaron parte de la Unión Soviética. La OTAN llegaba a las fronteras de Rusia. Ucrania se mantenía al margen. Y hoy día hay un interés manifiesto tanto de Estados Unidos como de algunos países europeos, no todos, de que Ucrania sea parte de la OTAN. Germinaba así el conflicto bélico. Ucrania debía estar del lado de Rusia. Históricamente Ucrania se ve como el último colchón de seguridad para Rusia. Por lo tanto, Rusia dijo, esta es la línea roja. Nosotros no vamos a tolerar que Ucrania se incorpore a una alianza militar occidental que pueda afectar la seguridad de nuestro país. He tomado la decisión de una operación militar. Quien intente interferir con nosotros debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata. Fue el momento clave. En su mensaje, cuando anuncia la invasión, Vladimir Putin le habla a sus enemigos, le habla a la OTAN. Europa y Estados Unidos observan expectantes, pero la respuesta no era la que esperaba Ucrania. Occidente ha optado por una presión económica directa, asfixiante y aislante para Rusia, de tal forma de hacerlo desistir de su ofensiva dentro de Ucrania. Pero al parecer no era suficiente. Fue por esa razón que Volodymyr Zelensky pedía ingresar a la OTAN y que la alianza cerrara su espacio aéreo. Como eso no ocurrió, su discurso se endureció. La responsabilidad también recae en aquellos que en algún lugar del oeste, en los gabinetes, no pueden aprobar una decisión obviamente necesaria, en aquellos que hasta ahora, pudiendo hacerlo, no aseguraron el cielo ucraniano de los asesinos rusos, que no salvaron nuestras ciudades de los ataques aéreos, de las bombas y de los cohetes. Zelensky dice que lo dejaron solo, pero la situación es en extremo delicada. ¿Qué implicancias tendría que Ucrania entrara en la OTAN? La clave estaría en uno de los artículos del tratado. En su artículo 5 señala que cualquier país que sea atacado por una fuerza extranjera es como si fuese atacado a todos. Pero en este minuto eso significaría, por ejemplo, una declaratoria de guerra a Rusia. Putin lo vería y lo utilizaría de esa manera. Inevitablemente el conflicto escalaría y la actual tensión se elevaría a niveles insospechados. Que ordené al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. La advertencia de Putin es clara y pese a que la OTAN no admitió a Ucrania, le envía soporte, armas y ayuda. Y ante la amenaza, se despliega en los países aliados. Putin sabe que Ucrania, evidentemente, la OTAN no va a ir, pero también le queda muy claro que ya la OTAN se instaló en su antejardín y está llevando toda la capacidad militar que pueda, porque evidentemente ya no confían en él. Tenemos grupos de batalla en los países bálticos y Polonia. También tenemos cierta presencia en Rumania y en el suroeste de Europa. Ahora estamos considerando seriamente un aumento significativo de esa presencia. En concreto, la OTAN ya está junto a Rusia. Tiene bases con tropas multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Defensas contra misiles balísticos en Polonia y Rumania. Y bases aéreas en Estonia, Lituania y Rumania. Recursos que, de ser necesarios, entrarían de inmediato en acción. La nuestra es una alianza defensiva. No buscamos ningún conflicto, pero si el conflicto llega a nosotros, estamos preparados para ello y defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Y así como Putin, la OTAN también advierte: el despliegue de estas tropas en Rumania es una muestra de su poderío. Si Rusia cuenta con 1.200 aviones de combate, la OTAN, a través de sus 30 países miembros, dispone de 3.891. Si Rusia tiene 2.600 tanques y 5.125 vehículos blindados, la OTAN tiene 9.460 tanques y 10.815 vehículos blindados. Donde sí la balanza se inclina hacia Moscú es en el poderío nuclear. Rusia cuenta con más de 6.300 ojivas,
cantidad superior a la que posee Estados Unidos. Cualquier uso de armas nucleares en contra de Rusia o sus aliados será considerado un ataque. Responderemos de inmediato. Y a pesar de que la advertencia fue hace 4 años, dada la situación actual, parece muy vigente. Y evidentemente aquí puede ocurrir un cataclismo, una hecatombe de marca mayor. Ningún país quiere entrar a una espiral de guerra mundial que afectaría todo lo que es proceso de globalización y a todas las potencias. Eso explicaría por qué la OTAN no integró a Ucrania en medio del conflicto y por qué se negó a cerrar su espacio aéreo. La única forma de implementar una zona de exclusión aérea es enviar aviones de combate de la OTAN al espacio aéreo de Ucrania y luego imponer esa zona de exclusión aérea derribando aviones rusos. Si hiciéramos eso, iniciaríamos algo que podría terminar en una guerra a toda escala en Europa. El delicado escenario que podría abrirse si es que la OTAN, principal enemigo de Rusia, se involucra militarmente con Ucrania, parece estar descartado. Eso, al menos por el momento, porque nadie sabe cuál será el siguiente paso de Vladimir Putin. Que él se siente llamado a restaurar la gran Rusia. Hitler reiteradamente decía, esta es mi última petición, este es mi último requerimiento, y mira cómo terminó. Con Putin estamos escuchando cosas parecidas. Tras la invasión rusa, todavía hay demasiadas incógnitas. La guerra aún está circunscrita a Ucrania, que clama por ayuda militar. Y por lo mismo, Occidente debe evaluar con cautela la situación, porque un paso en falso podría generar un conflicto bélico cuyos efectos serían insospechados. Una vez rodado este video, tenemos el contexto completo sobre la importancia de la OTAN, las funciones de la OTAN y las desavenencias que existen respecto a este organismo. Vamos a hablar entonces en el primer segmento sobre la OTAN. Camila, ¿por qué Rusia se opone férreamente a la entrada de Ucrania a la OTAN? ¿Qué encierra esto? Bueno, pues muy buenas noches para todos. Primero, debemos definir qué es la OTAN para entender todo esto del conflicto Rusia-Ucrania. La OTAN es una organización político-militar entre países de América del Norte y Europa. Fue fundada en el año 1949, después de la Guerra Fría, y OTAN significa el Tratado de Atlántico Norte. Ahora, en Rusia ven a la OTAN como una organización que defiende los intereses solamente de Estados Unidos y los países aliados a ella. Por lo que si Ucrania se alía con la OTAN, esto significaría que Rusia perdería todo ese poder e influencia soberana que tiene sobre el país. Entonces se vería gravemente afectado como lo mencioné anteriormente, este poder que tiene Rusia sobre Ucrania. A ver, doctor Dichter, en esas circunstancias, ¿cree usted que la OTAN ya a partir de este momento, terminando bien el conflicto sin que se desate a mayores, cree usted que van a frenar la expansión, que se van a contener, que van a reversar ciertas extensiones? Porque han venido desde la caída del muro de Berlín, todos los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que han ingresado a la ONU, han ingresado a la OTAN, y allí están las bases militares y está Estados Unidos. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, primero sea saludar a los televidentes internautas del Canal C, agradecer a usted, Alberto, por esta invitación y pues, el gusto de estar compartiendo mesa con Camila. Alguien decía que para entender los problemas locales de la región realmente tenemos que dar una vista a lo que pasa en el mundo, y efectivamente eso es lo que estamos haciendo, independientemente de lo que esté pasando aquí en Colombia, que también es igualmente importante. Yo creo que, pues bueno, esperemos de que esto termine en los mejores términos posibles. Efectivamente, como usted lo ha dicho,
Infortunadamente, Occidente ha venido extendiendo su poder hacia eso que antes llamábamos la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y no lo ha hecho solamente en materia económica, comercial o financiera, sino que lo ha hecho también en materia militar. Ahora, pues, frente a esa situación que se ha presentado en Ucrania, pues ha habido una reacción por parte de la Unión Soviética, por parte de Rusia, por parte de Vladimir Putin, y en cierta forma, pues es como cuidar un poco el patio de la casa, ¿no? En el sentido de que pues se ha sentido, eso han dicho, amenazados, ha cogido como pretexto pues lo que ha pasado en la región de Donbass con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y frente a una situación que de todos modos hay que decirlo, Putin viene hace años advirtiendo de la situación que se viene presentando ahí con unos habitantes que en gran medida son rusoparlantes, que se sienten muy cercanos precisamente a Rusia y que decidieron independizarse de Ucrania, y donde se ha dicho, se han presentado también situaciones de violencia e inclusive manifestaciones de un neonazismo en cabeza del actual presidente de Ucrania. Ahora, ¿qué esperaría uno? Que efectivamente, porque hay intereses económicos en todo esto, y desencadenar o escalar la violencia mucho más allá, pues no es negocio para nadie en el mundo. Rusia es un país capitalista, como lo está haciendo China, como lo es prácticamente el globo entero, y por lo tanto desatar una guerra de grandes proporciones pues no es ni siquiera un negocio para los que comercializan armas. Los que comercializan armas llegan hasta determinado punto, pero entonces hay que llegar a negociaciones, que es lo que estamos viendo ahora. Yo creería que de todos modos, a partir de lo sucedido, pues todo ese sector que acompaña a Rusia, estamos hablando inclusive de China, de India, de países árabes, pues se están replanteando todo, inclusive en materia financiera, en materia de respaldo económico, y lo van a hacer también en materia militar. Eso es lo que yo considero, Alberto. Bueno, ahora abordamos el tema económico, pero yo sí quisiera decir dentro de este segmento de la OTAN lo siguiente. En una columna que escribí para la revista Sur, que se publica en Bogotá, yo me planteaba algo que luego coincidencialmente le escuché a Tilio Borón, que es un analista argentino. O sea, me preguntaba cómo es posible que después de caída la cortina de hierro, ¿sí?, por lo tanto se desmanteló el Pacto de Varsovia, que era el pacto militar para la defensa de los países de la órbita soviética. Pero llevamos casi 31 años, porque vinieron las revoluciones de colores y los procesos de secesión, los separatismos de los países que hacían parte de la ex-URSS, ¿sí?, y se inició con la secesión, con la separación, unos ingresos graduales a la Unión Europea y por lo tanto a la OTAN. Y Estados Unidos comenzó a correr las bases militares porque ya eran miembros de la OTAN. ¿Por qué? La pregunta que yo me hacía es ¿por qué no pararon ese proceso, en el sentido de que, como lo dijo Camila cuando nació en el año 49, iniciándose la Guerra Fría, nació en el año 49 para defender a los países atlantistas de la tensión que había nacido en la bipolaridad pactada en Potsdam y Yalta, en la división del mundo por los sistemas económicos, el capitalismo y el socialismo? Al terminar el Pacto de Varsovia, o sea, la organización militar soviética, allí frenó, pues también tenía que frenar este militarismo, porque no voy a defender a Putin, pero no han hecho sino provocar durante 28 años, aunque él no lleva sino 21 años en el poder. Sí, no, ya se perpetuó, pero 28 años cuando él no estaba, empezaron a correr las bases. Esto es muy parecido, Víctor, a lo del año 62, cuando vienen los misiles a Cuba, que es cuando Nikita Khrushchev dice, bueno, lo voy a ayudar, le dice a Fidel, y le manda unos misiles, porque ya le habían hecho atentados, ya lo iban a matar
a Fidel, y él quería que lo ayudara, pero él pensó que era un desembarco de tropas y le mandaron fue misiles. Y tampoco sabía que habían colocado en Turquía, Estados Unidos había colocado misiles para amenazar a Rusia en Turquía. Por eso él mandó los misiles sin que Castro se diera cuenta, porque de pronto Castro le habría dicho no, misiles no, porque es que la Florida está aquí encima de Cuba. Pero el símil es por lo siguiente, es que es muy parecido a colocarle a un país armas nucleares. Bueno, la sensación o la tentativa de que también van a disponer de armas nucleares, pero colocarle misiles, que es un comienzo, un abrebocas de lo que podría ser, de lo que puede ser una guerra nuclear. Eso es, digamos, la apreciación que tengo. Pues claro, y la apreciación es perfectamente válida del símil, y no hay un mar de por medio, ¿no? O sea, están ahí junticos en unos límites terrestres, Rusia y Ucrania, y se está presentando este tipo de situación. Pero yo diría una cosa, bueno, nosotros ya sabemos que el Pacto de Varsovia se vino abajo precisamente porque con este fenómeno de la globalización, del capitalismo que entra en Rusia, en China, en todo lado, pues hay unos intereses, hay un manejo distinto a nivel mundial, y donde prepondera la cuestión financiera y comercial. Y en ese sentido dijéramos que hay unas debilidades que llevan a que haya un manejo de todo ese sistema financiero que reducen la capacidad económica de Rusia. Entonces todo ese aparato militar realmente va decreciendo, y obviamente viene toda la cesión de territorios, todo este separatismo que hemos visto, y va perdiendo fuerza. Pero viene lo otro que inclusive analizábamos en estos días con Daniel Libreros, y es que Estados Unidos, con ese poder hegemónico, pues no tiene ningún sustento real el sistema financiero de ellos, y eso lo lleva a ejercer, dijéramos, un sistema más de fuerza y de fuerza militar. Y este es el control que estamos viendo actualmente, ¿no? Tarde que temprano va a estallar la situación en Estados Unidos, como estalló en el 29, como ha pasado recientemente, y se espera una crisis todavía mayor ahora, y la única forma que tiene para responder a esa preponderancia económica o comercial que tiene, por ejemplo, China, que va a tener la India, esa introducción que ha tenido Rusia como actor político en Occidente, pues no va a ser otra que el detentar ese poder militar, y poder inclusive a partir de ese poder militar poner otras condiciones a nivel global. Sí, pues ojalá termine de la mejor forma, es decir, que la vía diplomática prospere, porque ya están atacando los bordes de Polonia y están utilizando misiles, y la OTAN misma, que sí ha intervenido en otros asuntos, pero que no lo puede hacer porque no ingresó nunca Ucrania, y no ingresó pues porque se demoraron, o porque sucedió lo de Víctor Yanukovych, presidente en el 2014, que dilató las cosas porque él era pro Putin o pro ruso. Y muchos países que han ingresado a la OTAN se demoran 3 años, lo mínimo, cuando no 6. Por lo tanto, ya no hay tiempo. Ellos no quieren otorgarle, lo único que quiere Zelensky es que el espacio aéreo tenga una zona de exclusión de la OTAN, es decir, que aviones de la OTAN impidan que aviones rusos estén matando a la población civil, que es lo que está destruyendo las ciudades. Entonces, ojalá se dé esa vía diplomática, porque la tensión está en un alto grado, y el peligro de una guerra mundial nuclear es latente. O sea, claro, ese es el problema de las guerras, ¿no? Que las guerras se inician y uno no sabe cómo terminan al final. Entonces eso pasó en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, y tal parece que no hemos aprendido de esos 2 episodios en la historia de la humanidad.
Pero yo veo que de todos modos de las negociaciones por lo menos ya ha habido como o sea, ya ha cedido un poquitico Zelensky frente al tema de acceder a la OTAN, y eso es algo positivo. Parece que ayer ya se enteró o se percató o se convenció que no es bueno entrar a la OTAN, porque si él hubiese adoptado una posición de neutralidad como Finlandia o como Suecia, no habría pasado esto, porque lo envalentonaron y le hicieron creer que podía ingresar, y de esa manera él se animó y lo que hizo fue acelerar la actuación violenta de Putin. Pero ya se enteró, y eso le sirve a Rusia, que es lo que pretende. A ver, miremos lo del Donbass. El Donbass, pues, son como dos departamentos, digamos, para que los televidentes entiendan, Cauca y Nariño, ¿sí? Sí. El Donbass es la zona este de Ucrania, donde están dos regiones, Donetsk y Lugansk. Esas dos regiones son separatistas y desde el 2014 hay una guerra civil. Entonces lo que Putin dice es que me han atacado a mis coterráneos, porque son zonas rusas, o sea, de colonos y de pobladores rusos desde 1919-1922, sí, cuando Lenin incorpora a Ucrania como un país soviético, después de la Revolución Rusa. Entonces, se dice que han cometido genocidios. Ya la Corte Penal Internacional, usted que es penalista, dijo que no había habido genocidios, sino que es un desarrollo de una guerra civil y muertes en combate, pero no una sistematicidad de genocidios contra esa población. Lo otro, hay unos crímenes de guerra que indudablemente ha cometido el señor Putin, crímenes de guerra, y la Corte Penal Internacional ya recibió la demanda, ¿sí? Hay una violación del derecho internacional, pero sobre todo del Estatuto de Roma. Como Ucrania, ¿sí?, fue la que demandó, y Rusia no pertenece a la Corte Penal Internacional, Putin no se presentó a la primera citación. Pero hay un tribunal de justicia penal internacional que es distinto a la Corte Penal y que también tiene sede en La Haya, y que ese actúa sobre responsabilidad de los estados, en cambio la Corte Penal sobre mandatarios, personas y militares. Sí. Entonces yo creo que esa responsabilidad de Rusia sí está muy clara, y por ese lado podrían encauzarlo, o el sistema de derechos humanos de la ONU que se active. De esos crímenes de guerra, ¿usted cree que cuáles pueden prosperar para...? Alberto, usted toca un tema que de todo modo no deja de ser cuestionable, en el sentido de que para muchos analistas la Corte Penal Internacional opera frente a determinados casos, ¿no? Inclusive muchos de esos casos son precisamente instigados por Estados Unidos, y mientras que a otros no los califica como debiera ser, y entonces no los lleva a un juicio. Ahí pues uno podría plantear una diferencia entre lo que pasa con el gobierno de Ucrania y otra cosa lo que está pasando con Putin. Inclusive usted me hace acordar ahorita de que por eso existen muchas veces lo que llaman los tribunales populares, los tribunales de los pueblos, que ante la inoperancia tanto de la justicia interna de los países como de la justicia internacional, lo que hacen es los mismos pueblos asumir esa función de tribunales, nada más que las consecuencias de sus fallos no son obviamente vinculantes. Pero entonces, ¿uno qué esperaría aquí? Yo insisto en algo, yo creo que aquí lo que va a haber es toda una negociación, aquí hay unos intereses económicos muy grandes, aquí hay unos intereses de la industria de las armas bastante increíble, pues. Cuando hablamos de que hay una instigación a que Ucrania actúe como actuó, y sabiendo de que no iba a haber un apoyo, porque entre otras cosas, que Rusia tiene un derecho de veto allá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es lo mismo que hace Estados Unidos con Israel.
pues entonces de todos modos desatan una guerra. Mire, Ucrania tiene una deuda de $600 millones que tiene que invertir en cuestiones militares, además de la cantidad de bases militares que ya tenía instaladas ahí, patrocinadas desde Occidente. Y en este momentico las grandes empresas de armamentos, tanto de Estados Unidos como de Alemania y algunas de Europa, han acrecentado pues, sus ingresos y sus acciones en la bolsa. Entonces, no sé qué pueda pasar con las instancias jurídicas o judiciales internacionales, pero yo creería que de todos modos, como hemos dicho ahora, va a haber algún tipo de negociación, va a haber algún tipo de reconfiguración, pero no obstante, en esos países del Oriente, estamos hablando de China, India, países árabes, Irán inclusive, y obviamente Rusia, se van a replantear unas cosas. Inclusive, antes de que se dieran estas situaciones, Rusia y China estaban comprando grandes cantidades de oro, que es lo que en cierta medida le iba a permitir un respaldo en cuestión financiera frente a la situación que se está presentando. Entonces yo diría que aquí hay un escenario que se presenta, pero hay unas miras mucho más allá que van a llevar a una reconfiguración de otra manera. La gran decepción es que no funciona la globalización del derecho penal y que no funciona el derecho internacional, que esa Corte Penal Internacional pues es prácticamente inocua, pero hay una justicia universal que se podría activar, me decía un analista, como en el caso Baltasar Garzón Pinochet, en el sentido de que cualquier país puede denunciar por la muerte de sus connacionales allá adentro en Ucrania, denunciar a Putin y activar la justicia universal, que sería muy interesante que se hiciera. Bueno, de todas maneras, no ha habido solidaridad para colaborarle a Zelensky, pero sí ha habido solidaridad en la presión que está recibiendo ya enormemente Rusia de medidas económicas, de sanciones, de bloqueos, de congelamiento de cuentas. Entonces, sobre esto la economía mundial, Camila, ¿qué cree usted que los efectos de la economía ya a otros niveles que desborden lo fronterizo de estos países en conflicto y que afecte a la economía mundial, la guerra, cómo la está afectando? Bueno, pues a mi parecer ciertamente estamos pasando como por un periodo de transición que se le podría denominar post-pandemia, donde se vio muy afectada la economía en estos 2 años largos y difíciles de cuarentena, y apenas está recuperando un poco la economía y entra este conflicto Rusia-Ucrania, donde el precio de la energía se disparó, el petróleo se elevó a $100 por barril y el gas natural subió en un 30%. Entonces lo que usted decía, doctor, están haciendo una presión estas multinacionales, estas empresas hacia Rusia, donde no están permitiendo que sigan como con las ventas en este país, y así generar como una presión para que se vayan aliviando las cosas. Entonces en Rusia no se está viendo como la normalidad a partir de este nivel económico y esta situación que estamos pasando post pandemia, ya que ciertamente se está viendo muy afectada Rusia y todo el mundo por este conflicto, no hablando solo de Rusia, sino que digamos en los países desarrollados, como lo es en Europa, donde debido a su dependencia y estos vínculos de intercambio de energía, entonces estamos ante como un inminente caso que puede hasta provocar un apagón en Europa. Bueno, ya que hablo de energía, me hace acordar de lo siguiente. Esto es una guerra que tiene que ver con los intereses gasíferos de gente que también rodea el Pentágono, la Casa Blanca, el Congreso y a los lobistas
norteamericanos. ¿Por qué? Porque ya estaba listo el gasoducto por el mar Báltico de Nord Stream 2, ¿sí? Un gasoducto donde Rusia le proporciona el gas a Alemania directamente, porque el otro pasa, uno por Bielorrusia, el otro por Ucrania y por las zonas estas secesionistas, que son las que más le interesan geoestratégicamente a Putin. Pero parece que fuese esta una guerra por el gas, fuera de ser una guerra híbrida, porque tiene factores de informática, de económicos, petroleros, territoriales, muchos intereses. El gas, podría que esta no sea la guerra petrolera como la de Irak en el 2003, pero sí gasífera, porque hay quienes dicen que alentaron a Zelensky para reclamar el ingreso y para que tuviese justificación Putin de intervenir y de meterse, y por lo tanto se frenara, ¿sí?, ya la entrega del gas ruso a Alemania y lógicamente a la Unión Europea, que no puede vivir sin el gas de Rusia o con un gas, y ellos tienen el gas licuado listo para negociarlo. O sea que ese negocio lo iban a acelerar y se les dañó. Pero los inversionistas de Estados Unidos quieren vender el gas licuado a Europa. Es mucho más costoso, ¿no? Muchísimo más costoso. No, es que ahí es donde está el meollo del asunto, diría yo. O sea, siempre va a haber, unas crisis y unos conflictos relacionados con hacerse a las fuentes de energía, sea las que sean, menos las limpias, porque las limpias son las que inclusive mucho más baratas, ¿no? Entonces, ante la crisis del petróleo y lo anunciado hacia el futuro con esta fuente de energía no renovable, pues viene el tema del gas. Inclusive, yo creo que recuerda usted, Alberto, Camila, que uno de los cuestionamientos que hacía Trump mientras estuvo en el gobierno y teniendo en cuenta que había perdido las elecciones, era el cuestionamiento que hacía al hijo de Biden, que se encontraba estableciendo negocios allá en Rusia, precisamente con las empresas que manejan el gas. Entonces, ahí hay unos intereses de unas grandes corporaciones, de unos potentados, que pues uno tiene que ver también esa situación. Ahora, en Rusia, en este momentico, tal parece que Putin está perdiendo el respaldo de los grandes empresarios del país, ¿no? Porque están viendo que esta guerra como que le está generando muchas más pérdidas de que los beneficios que seguramente habrían calculado en algún momento que podrían obtener. De todos modos, pues una cosa es Rusia, en donde se dice que pues manifestarse en contra precisamente de la guerra, en contra del manejo que le puede estar dando Putin a la situación, pues puede traer unas consecuencias no muy gratas a esos empresarios, cosa que no pasa en Occidente, ¿no? Porque de todos modos las grandes corporaciones en gran medida son las que determinan el rumbo de los estados o definen qué es lo que va a tomar, qué decisión va a tomar un presidente. Entonces, esa presión ya se está viendo en Rusia, por lo tanto uno creería, insisto, de que esto va a tener o va a tomar un rumbo distinto al de la guerra. Y parece que hay unas camarillas de oligarcas, tanto en Ucrania como en Rusia, que han venido gobernando y medrando en el poder, tanto desde la independencia misma, ¿no? Hay mucha corrupción. ¿Usted se recuerda a ese presidente que lo envenenaron y le desfiguraron la cara, ¿sí?, que también se llamaba Víctor, era Yushchenko? Sí. Él tenía allí una red de amigos que intrigaban, y los otros todos han sido, pero no era pro-ruso, era pro-occidental. Lo que pasa es que Ucrania, sería bueno ver un mapa de Ucrania, pero tiene un sector muy amplio, más de la mitad es pro-occidental, o sea, pro-europeo, pro-Unión Europea, y el otro es pro-ruso, pero limitado a esa zona. Por eso, geopolíticamente, Putin quiere ampliar la zona para ligarla con Crimea, ¿sí? Allí está el mapa, mire, ahí está Kharkov, está Zaporilla,
Que es donde queda, creo que la central de esta... Pero más de la mitad de Ucrania, como está conectada es con Europa, es que esa es la puerta a la Euroasia. Claro. ¿Sí? Entonces, y hay unos sitios que son de países tapones, como por ejemplo Georgia, ¿sí? Y lo mismo que Ucrania. Él no puede, Putin, perder esos dos países en el sentido de que le va a pasar lo mismo que con los otros que eran de la órbita satelital soviética, como Polonia, Rumania, Bulgaria, Hungría, todos ya están europeizados. De tal manera que Crimea, por ejemplo, que es un puerto tan importante, creo que inclusive Khrushchev es de Crimea, creo que él nació allá, pero él fue el que les entregó esto a los ucranianos, pero Putin se lo tomó en el 2014. ¿Cómo es la historia de Crimea y la importancia de Crimea, Camila? Bueno, pues también aprovechando que estaba el mapa ahí presente, es de aclarar que Ucrania está en una posición bastante eficaz en el entendido que Rusia tiene limitaciones es con aguas frías. Y Ucrania también tiene límites ya con aguas calientes, entonces esto beneficia mucho que Rusia siga aliado con... O sea, Rusia tiene acceso al mar Báltico, pero que es de aguas frías, y a la Antártida, pero es de aguas frías. En cambio, el mar Negro, que ya es un poco más cálido, allí por eso se tomaron Crimea. Bueno, entonces hablando ya de Crimea como tal, tengamos que en cuenta que esto es una península pequeña y bueno, primero en el año 1922 Ucrania comienza a ser parte de la Unión Soviética. Tengamos en cuenta que en el siglo XVIII Rusia se la anexionó esta península a Ucrania, pero sorpresivamente en el año 1954 el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, cedió ante estas peticiones históricas ucranianas y entonces Crimea dejó de ser parte de Rusia para pertenecer a Ucrania. Entonces en el año 1991 colapsa la Unión Soviética y Ucrania comienza a consolidarse como un país independiente. Entonces hay fuertes lazos entre Rusia y Ucrania, pero se ven bastante afectados debido a que Ucrania comienza a ceder ante el occidente. Entonces el presidente de ese entonces, incluso en el año 2012 cuando se iba a firmar el acuerdo de que Ucrania pertenecería a la Unión Europea, el presidente decidió finalizar estos acuerdos y esto desencadenó a unas manifestaciones bastante violentas en todo el territorio, en todo el país. Estas fueron denominadas Euromaidan y los grupos prorrusos aprovecharon estas situaciones, se tomaron algunas instituciones de Crimea y convocaron un referendo donde sellaron esta independencia de la península. Entonces ahí Rusia comienza a dirigir de facto directo a Crimea y pues es de aclarar que Putin siempre había considerado que Crimea hacía parte de su territorio. Entonces desde ese entonces Crimea comienza a ser parte de Rusia. Ahora, no solamente la ubicación en el Mar Negro, sino que le da salida al Mediterráneo. Claro. O sea, eso es lo que Putin no va a soltar. Inclusive en las negociaciones ahí en la frontera con Bielorrusia, las que están haciendo, lo primero que él dice es reconozcan la soberanía que Rusia tiene sobre Crimea. O sea, él
eso es un innegociable. Él se queda y se quedó con Crimea. Lo mismo, soberanía federal y autonomía para las regiones del Donbass. Sí. Inclusive pienso que sería lo mejor que pudiera pasar, aunque está cercenando el territorio de los ucranianos, pero se evita los desenlaces que hemos mencionado. Porque lo otro es que se anexe a Ucrania y siga con Moldavia y luego siga con los bálticos, con Lituania y a rescatar en guerras de invasión, porque si no lo paran, perdón lo que voy a decir, señores televidentes, pero si no lo pararan a él diplomáticamente y ganan la toma de Ucrania, se toma Moldavia y se toma luego a Lituania, a Estonia y a los países bálticos que pertenecieron a la Unión Soviética, porque él ahora no es prosoviético, sino prorruso, nacionalista, derechista, porque ya no es ni comunista, y además se volvió un Romanov, o sea, un zar, pero un zar moderno. Sí, Alberto, pero mi inquietud es la siguiente, o sea, esto no es solo, esto es, o sea, aquí hay dos sectores que realmente están llevando a este conflicto. Muchas veces la cosa no es, o sea, nosotros estamos en contra de la guerra, pero la guerra se desata muchas veces de una manera casi que lógica, ¿no? Ante las presiones que estamos viendo de Occidente. Listo. Uno diría, el problema no era que Ucrania hiciera parte de la Unión Europea, que ahí está bien lo que tú resaltas, el conflicto en el 2013 que terminó en el 2014, todo esto de Maidan, pero el problema ahorita son esas posiciones militares que se están ejerciendo por parte de Occidente y que obligarían una respuesta por parte de Rusia. Entonces, bueno, tenemos 2 millones, dicen que 2 millones y pico de desplazados, de refugiados. Que ya están en Polonia y en otros países. Es una situación muy grave. De todos modos, hay que llamar la atención sobre las posiciones belicistas o bélicas que están asumiendo en Occidente y que provocan de pronto ese tipo de respuestas. Camila, ¿y cuál es la situación actual de Kharkov y de Kiev, que son las ciudades más grandes de Ucrania, con la devastación y con los ataques? ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, pues es acertado lo que dice aquí el abogado, el doctor. Pues estas ciudades están siendo devastadas, entonces a los ciudadanos ucranianos les tocó salir huyendo de su país, entonces aquí se pasaron a Polonia, donde están siendo refugiados, y entonces son imágenes devastadoras, como lo podemos ver aquí en pantalla, donde no solo se han visto afectada la economía, sino también las ciudades, las personas, muchos fallecidos. Entonces estas ciudades que son tan importantes están siendo totalmente destruidas, sin ningún tipo de pudor, o sea, están siendo totalmente devastadas por estas tropas. Declarando como objetivo a los civiles. A los civiles, y son los que menos arremetidas han tenido a hacer con respecto a Rusia. Entonces, se va viendo incluso en las estaciones de trenes despedidas familiares muy tristes, las han mostrado por redes sociales, ya que ni siquiera como tal en los noticieros rusos lo presentan. Entonces los ciudadanos rusos no tienen como esa percepción de lo que en realidad está pasando. Entonces ellos piensan que esto está, que no piensan en la gravedad de lo que está pasando, debido a que en Rusia el gobierno manipula mucho esta información. Los medios de comunicación se han afectado enormemente porque las mentiras en la guerra, pues la primera víctima es la verdad. Claro. Y los medios de comunicación están siendo manipulados, y de parte y parte están censurando y persiguiendo a algunos periodistas
y se ha distorsionado la información. Hay una guerra mediática, claro. Hay una guerra mediática. ¿Qué piensa de eso, Camila, para terminar, del papel de los medios de comunicación en este conflicto que están? Bueno, pues opino que los medios de comunicación están siendo manipulados y transgiversan toda la información que va llegando a los oídos de los televidentes rusos, debido a que, como lo mencioné anteriormente, ellos no tienen información de primera mano ni información veraz. Entonces vi en una entrevistaban a una joven rusa, entonces ella decía que no, allá les decían que no están siendo afectados ni han arremetido fuertemente contra Ucrania, viendo que sí es así. Entonces redes sociales como lo es Facebook, Rusia hace parte de esa mínima población o país que censura esta información. Digamos, Facebook en China, Corea del Sur y Rusia es totalmente censurado. Entonces a los ciudadanos rusos de la información de primera mano les llega a través de como cadenas de WhatsApp o también cadenas como lo es Instagram, donde por medio de en vivos es que han podido evidenciar todo esto que está pasando en Rusia. La información no está siendo veraz, no está siendo imparcial por medio del gobierno ruso. Esto es muy triste, en mi opinión personal. Muy grave, de todas maneras, la situación. Me dice el editor y técnico Edison Yantén que se nos ha acabado el tiempo. Yo sí lamento mucho lo que está pasando con el derecho internacional. No se cumple el protocolo de Ginebra, el protocolo 1, para los conflictos internacionales, porque los civiles no están siendo respetados, no hay principio de distinción de combatientes, no se da. La Corte Penal Internacional muestra una ineficacia. La misma ONU, en su Carta Fundacional de San Francisco, la violación a la soberanía del país es flagrante. Los compromisos, como por ejemplo los acuerdos de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, donde se acordó la federalización y la autonomía para estas zonas, que son las que originan las tensiones, se están irrespetando. Y lo peor, el acuerdo de Budapest de 1994, donde Ucrania entregó las armas nucleares que había, porque ello fue un depósito de una construcción de armas durante la Guerra Fría. Las entregó y ahora no tiene cómo defenderse, y vulneraron o violaron ese acuerdo. Bueno, muchas gracias pues a todos los televidentes. Si quiere, doctor Víctor, despedirse con un minuto, no tenemos más. Bueno, no, simplemente que, agradezco la invitación que me han hecho. Lamento obviamente lo que está sucediendo. La guerra es reprochable en cabeza de quien sea que la inicie y que la ejecute. Lamento igualmente lo que está pasando con los medios de comunicación, pero eso es de lado y lado. Lamentamos, pues, por ejemplo, la pérdida de tener la comunicación de algo medio como RT con Nina Afinogénova, que en cierta forma, pues inclusive ella quedó devastada con lo que pasó con la ocupación rusa de Ucrania, porque nunca pensaron que eso iba a suceder, o sea, sus cálculos no eran los más acertados. Pero de todos modos hay que pues, llamar a la gente a que se informen de la mejor manera, que sopesen lo que se está enviando de uno u otro lado para tener un verdadero contexto de lo que sucede. Bueno, hasta una próxima oportunidad en este espacio televisivo conversando con Luis Hermes. No arrojes escombros, muebles, colchones o enseres en los canales de aguas lluvias ni cerca de las rejillas del alcantarillado. De esta manera previenes que el sistema de drenaje de la ciudad colapse y provoque inundaciones. ¡Te queremos, Cali! El refuerzo es nuestro mejor esfuerzo. Un Valle Invencible es un valle que se refuerza. Aunque tengamos nuestro esquema de vacunación completo, es necesaria la dosis de refuerzo. Piensa en vos. En tu familia.
en tus amigos. Reforzate, ve. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. En Calima, San Fernando, Miraflores y Santa Isabel avanzan las obras de corazón de la administración distrital transformando vías y mejorando la calidad de vida de los caleños. Tenemos contemplado el mantenimiento de 400 kilómetros de vías. Hemos implementado la estrategia que hemos denominado Obras de Corazón, que lo que pretende es rehabilitar o mantener las vías locales, es decir, al interior de los barrios. El gobierno local invirtió 3.407 millones para mejorar las condiciones de infraestructura y movilidad en estos sectores. Con la licitación que tenemos en este momento en proceso, hemos tratado de impactar gran parte de la malla vial, cerca de 80 kilómetros de vías que involucran las 22 comunas de la ciudad. Es una licitación de 90.000 millones de pesos para arreglo de vías. Esperamos que esa licitación nos ayude a arreglar una infraestructura vial que se ha dejado de deteriorar durante muchos años. Más de 20.000 metros cuadrados serán renovados en el primer paquete de barrios de obras de corazón para mitigar el deterioro de la malla vial caleña. Cada que llovía había ola de invierno y esos temblores y todo eso. Yo no hacía sino que encerrarme allá a llorar. Ahora ya gracias a Dios y a ustedes, a todos los que me siento muy agradecida. Salvar vidas y mejorar las condiciones del territorio en zonas de ladera y corregimientos de Cali, donde existe algún riesgo por la temporada de lluvias, es el objetivo de las obras por urgencia manifiesta que ejecuta el gobierno distrital en 74 frentes de trabajo. La temporada invernal no ha sido superada, seguirá en el mes de marzo, abril y mayo y necesitamos seguir activados para poder evitar pérdidas de vidas humanas. Les agradecemos mucho que tengan en cuenta la zona rural, porque la zona rural a veces se ve muy olvidada, pero este año con esta obra nos han demostrado que les importamos y que es importante el beneficio de nosotros. La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Infraestructura Vial, invierte cerca de 14.500 millones de pesos en estas obras que serán entregadas a la comunidad en su totalidad antes de finalizar el primer semestre del año 2022. 50.000 usuarios que se encontraban en mora normalizaron su situación financiera gracias al programa de alivios de Encali, llevando toda una oferta de servicios, planes de financiamiento y acuerdos para que se pongan al día. Gracias al plan de alivios, la empresa recuperó cerca de 255.000 millones de pesos. Con un trabajo desde todos los frentes, la Alcaldía de Cali continúa realizando operativos acompañados de la fuerza pública para garantizar la seguridad ciudadana. Hemos articulado distintas acciones a lo largo del territorio. Tenemos varios frentes de trabajo, los cuales están ubicados principalmente en el sur de Cali, en el oriente de Cali y en el oeste de Cali. Imposición de comparendos, adecuación de espacios en las zonas gastronómicas, despeje en las vías para mejorar la movilidad y revisión de antecedentes, entre otros, son las labores ejecutadas. Vemos que con los operativos que se están realizando pues se ve una disminución, se siente uno de pronto más seguro. El tema de la policía nos está brindando una protección, una confianza para venir con toda la tranquilidad en familia. Los operativos y la presencia institucional se realiza a diario y se intensifica los fines de semana con patrullajes del ejército en diversos espacios. 50.000 usuarios que se encontraban en mora normalizaron su situación financiera gracias al programa de alivios de Encali, llevando toda una oferta de servicios, planes de financiamiento y acuerdos para que se pongan al día. Gracias al plan de alivios, la empresa recuperó cerca de 255.000 millones de pesos.